Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Vamos a decirle al Señor: dame un buen corazón, Señor. Perfil de un discípulo de Jesucristo. Hoy se identifican las personas es por su perfil. Noten ustedes en mi red social Facebook, no les miento, hermanos, son cientos de personas que me piden amistad. Como ustedes sabrán, en mis perfiles, en mis redes sociales, siempre estoy compartiendo la palabra de Dios. Alguien me escribía en una de mis redes sociales, no sé quién será, me decía: pastor, soy de Bogotá, pero vivo en Orlando, Florida, y no sabe lo que yo siento aquí al recibir la palabra del Señor que usted está compartiendo todos los días. Pero dentro de todas esas personas, sobre todo en la red social Facebook, que me piden amistad, hay algunos que no tienen perfil. Por lo tanto, no les doy amistad. Porque uno desde niño recibió una instrucción: con gente con el rostro tapado o desconocidos, no trata. Otros suben muñequitos y otro tipo de cosas, tampoco les doy amistad. Cuando percibo que son perfiles falsos, tampoco les doy la amistad. Porque el Señor nos da ejemplo de que todos debemos tener un perfil. Él se lo dijo a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y los discípulos le dijeron: bueno, Señor, unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero luego le dice a sus discípulos: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La gente dice que puede ser Elías, que puedo ser Elías, que puedo ser Jeremías, que puedo ser Juan el profeta o algún otro profeta. Pero ustedes ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: Señor, el perfil tuyo es el siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor oyó semejante afirmación, Él se regocijó en el Espíritu y dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto que acabas de decir no te lo reveló ninguna universidad, ningún instituto, ninguna facultad de teología, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Perfil de un discípulo de Jesucristo. Nada de hojas de vida. En las hojas de vida regularmente se resaltan solamente las virtudes buenas que nos hacen quedar bien en todo lado y que se vuelven atractivas a los ojos de cualquiera que las mire. Más bien hablemos de la biografía, donde aparece todo lo concerniente a la persona con pelos y señales. Acabamos de leer una porción muy importante escrita por Lucas, uno de los evangelistas. Digamos que el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, como lo aprendimos en días pasados. Es el que más textos tiene del Nuevo Testamento. Eso nos quedó claro, por encima inclusive del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Y esta porción que acabamos de leer es la versión, según San Lucas, de lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y aparte de este modelo de normas que el Señor nos regala aquí, que acabamos de leer, Él va a decir algo más que no podemos pasar por alto, y es que para ese momento, en el Sermón del Monte, Jesús, el Señor, va a dejar al descubierto el verdadero carácter de quienes lo seguimos. Nos llama de manera urgente a que nos examinemos con honestidad y a vivir una fe real. Y esa fe, para vivirla real, tiene que ir marcada por actitudes que reflejan nuestro corazón.
Hermanos, íntima devoción y todos los que nos están ahora acompañando en esta celebración de culto. No nos llamemos a mentiras, pero es fácil caer en la tentación de proyectar una imagen diferente de quien realmente se es. Es muy fácil. ¿Ustedes se han equivocado con personas? Y no poco. ¿Han sido motivo de que otros se equivoquen con ustedes? También. Una vez tuve un enojo y a mí me conocían, era la parte dulce y me dio una vergüenza. Y una joven me dijo: pastor, yo no lo conocía a usted bravo. Y desde ese día la joven como que tomó cierta distancia porque ya me miraba más con miedo que con la dulzura que antes la trataba. Y yo le pedí perdón al Señor, pero también aprendí de Él que Él es bondad y severidad. Eso es parte de nuestro carácter también. Eso es muy distinto a vivir una vida de apariencias. Proyectar una imagen diferente a lo que realmente se es. Sin embargo, cuando el Señor Jesús predicó en el Sermón del Monte, Él reveló el verdadero carácter de quienes le seguimos, dejando al descubierto la condición real de nuestro corazón. Y Él nos llama a examinarnos con honestidad y a reflejar ciertas características que deben identificar a todos sus seguidores. Y les invito a que nos centremos esta noche en el famoso sermón de Jesús, que conocemos como el Sermón del Monte, o más precisamente podríamos describirlo como el Sermón del Altiplano. Y Jesús va por la mitad de su sermón y ahora está a punto de correr el velo, de correr la cortina y decir: bueno, vengan un momento, por así decirlo, que les voy a dar a todos una dosis de realidad. Muchos de nosotros acabamos de lograr el reto 2025 en el que leímos el Nuevo Testamento durante el pasado mes de mayo, por lo cual todavía debemos tener fresco en la memoria este valioso pasaje bíblico. ¿Cuántos hicieron el reto, hermanos? Esta pregunta es más para motivarnos a hacer y no para decir: ve, no lo hicieron. Sí lo hicieron. Aplausos si lo hicieron. Reproches para los que no lo hicieron, no. Simplemente para motivarnos, para animarnos unos a otros. Y les decía, hermanos, que debemos tener muy fresco todavía lo que el evangelista Lucas está escribiendo. Debemos tenerlo muy en la memoria. Aún así, le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 6, porque los que tengan la Biblia van a tenerla ya abierta, y si no, pues vamos a tener el texto allí, porque he traído varias versiones de la Biblia. Por lo tanto, para no ir a ser motivo de distracción, si ustedes gustan, tienen la Biblia abierta allí en el capítulo 6 de Lucas. Si no, también pueden apoyarse en lo que está proyectado en la pantalla. Y resulta que entre más estudiaba los versículos que siguen, más evidente era para mí que el Señor Jesús aquí nos entrega algunas verdades que efectivamente corren el velo o la cortina de nuestras vidas y nos dejan al descubierto. Básicamente, Jesús busca que nos veamos tal como somos. Él define en términos realistas algunas de las características del perfil de un verdadero discípulo que debe estar en crecimiento. Hermanos, una de las preocupaciones que nosotros como pastores tenemos es cuando vemos que hay creyentes que acaban de llegar a los caminos del Señor y son fructíferos y están animados para servir. Eso nos anima, pero la preocupación consiste en creyentes que llevan mucho tiempo caminando con el Señor, pero parece que por un oído les entra y por el otro les sale. Seguir a Jesús no consiste en escuchar solamente los mensajes
de la palabra de Dios. Seguir a Jesús consiste en poner en práctica esa palabra, porque lo contrario, un creyente que no pone en práctica la palabra de Dios es un muerto caminando, que en cualquier momento puede morir físicamente también. La palabra del Señor dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz, es decir, después de habérsele llamado porque está pecando, y en vez de humillarse, endurece su cerviz, y dice, déjeme que así estoy bien, será quebrantado y no se hallará para él medicina. Tenemos que ser discípulos en pleno crecimiento, paulatino, gradual, a veces acelerado, pero al fin y al cabo crecimiento. Así es como realmente debe ser un discípulo de Jesucristo. Francamente, hermanos, como le decía yo a Marlene, mientras hacíamos nuestro tiempo devocional, no se trata solamente de leer, sino escucharlo, escuchar al Señor Jesús, escuchar a Dios, y al escuchar sus palabras, seguramente vamos a ser confrontados con la realidad y a ser desafiados a dejar las apariencias y vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Mientras recogemos estas invaluables perlas de sabiduría del Señor, quiero que tomemos nota de al menos 4 rasgos de un discípulo de Jesucristo en crecimiento. El primer rasgo es que un discípulo en crecimiento debe identificarse por su generosidad auténtica. Vamos al versículo 38. Mire cómo dice el Señor: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Este es el texto en la Nueva Traducción Viviente. Jesús, el Señor, ¿qué está haciendo aquí? Porque permítanme decirles, de los hombres, permítanme el término, más reconocidos del Nuevo Testamento por usar figuras o ilustraciones sencillas que las entiende hasta un niño, son el Señor Jesús, el primer destacado, y el segundo, un hermano medio de él, que es el apóstol Santiago. Santiago habla de la lengua, habla del caballo, habla del barco, habla del fuego, habla de la chispa. Bueno, y el Señor Jesús habla de todo esto. Por lo tanto, no debe haber complejidades al momento de predicar la palabra del Señor. Y el Señor Jesús, por supuesto, está usando una ilustración que todos, desde el más niño hasta el más adulto que lo escucharon en ese momento y hasta el día de hoy, lo entendería fácilmente. Pero para entenderlo mejor, debemos averiguar por algunas costumbres dentro del pueblo de Israel donde se desarrolla la historia bíblica. La costumbre judía consistía en que el trigo se medía de una forma establecida. Usted puede encontrar el libro Usos y Costumbres en el Nuevo Testamento. Y aunque no lo pude encontrar, sí recuerdo esto que les voy a decir. El vendedor, y presten atención, el vendedor se agachaba y ponía un recipiente a manera de delantal que era el equivalente a un costal de hoy día y que servía como medidor, y lo ponía entre sus piernas. Primero lo llenaba hasta 3/4 partes de su capacidad. ¿Qué hacía apenas llevaba en 3/4 de su capacidad? Empezaba a agitar el recipiente con un movimiento giratorio. Empezaba a hacer esto para que el contenido se fuera asentando, el trigo. Luego lo llenaba hasta arriba y le daba otra sacudida.
los que venimos del campo, los que venimos de la provincia, nos damos cuenta cómo procedían los campesinos. Todavía lo siguen haciendo. Pero seguidamente presionaba el trigo con ambas manos, comprimiéndolo, después de que el costal o el delantal estuviera lleno. Lo comprimía bien. Luego hacía un agujero en el medio y vertía aún más granos allí. Lo compactaba periódicamente hasta que ya no había más espacio para un grano más en el recipiente. De esta manera se le garantizaba al comprador una medida completa. Simplemente llegaba un punto en que no podía caber más trigo. Eso significaba entonces que la medida fuera buena, apretada, remecida. Pero el Señor modifica un par de elementos comunes en este texto referente a la costumbre que se practicaba y se practica todavía. Primero, el Señor dice que el recipiente no solo está lleno hasta el borde, sino que está rebosando. O sea, se derrama por todas partes en el regazo de quien está recibiendo el trigo, quien lo está comprando. Esta palabra regazo hace referencia a una especie de bolsillo alterno que se formaba en el pliegue del delantal. O sea, había trigo por todas partes. Los que estudian el libro de Ruth se darán cuenta cómo despedía Booz a Ruth con el trigo que cultivaban en Belén. O sea que con el Señor no solamente es estar lleno, sino desbordándose. Pero en segundo lugar, quiero que observe que en su ilustración el Señor Jesús no habla de vender grano o de vender trigo. La palabra vender aquí no aparece. La palabra que Jesús, el Señor, usa es dar. Notemos lo siguiente y volvamos al versículo 38 y lo leemos todos juntos. Por lo menos esta primera parte del versículo. Den y recibirán. Mire lo que dice. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿Cómo será devuelto? Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. No dice la cantidad que compren o la cantidad que venden. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y observe lo siguiente, iglesia. El discípulo de Jesucristo no aparece aquí por ningún lado, no aparece ilustrado como un vendedor generoso, aunque es bueno cuando usted es justo, honesto y aún generoso en sus negocios. Creo que una de las características que hemos perdido, mis amados hermanos, o se ha ido desvaneciendo y que nos debe identificar es la generosidad, porque si somos hijos del Padre Celestial, hasta donde yo sé, Él es generoso hasta para perdonar. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus iniquidades y vuelve hacia el Señor, el cual tendrá compasión de él y será amplio en perdonar. Hasta para perdonar es amplio el Señor. Pero Jesús no está por ningún lado aquí, yo no lo veo elogiando a un vendedor generoso. Él está describiendo a un dador generoso. Y así es como usted debe dar. A veces olvidamos desde este altar, desde este púlpito, predicarles acerca de la importancia de dar. Pero si el Señor Jesús se ocupó de este tema de dar, de la generosidad, es porque es muy importante que la iglesia entienda esta virtud de poder dar, de poder ser generoso. De hecho, el Señor Jesús ni siquiera usa la palabra dinero aquí en su ilustración. Ustedes lo pueden ver. Y eso es porque Él está describiendo a un discípulo que da incluso más allá de lo que puede pagar con su tarjeta de crédito. Da algo más profundo que un recipiente de trigo. Esto va más allá aún de lo material. Tengamos mucho cuidado, porque en muchos templos se está confundiendo lo que es la palabra generosidad con el abuso. Descaradamente le están metiendo la mano al bolsillo a la iglesia.
Y si bien es cierto, el Señor está resaltando aquí el asunto de la generosidad, también es cierto que Él no está hablando, ni está autorizando, ni está dando licencias para que haya pastores, apóstoles falsos y falsos profetas prometiendo lo que no pueden cumplir y poniendo al Señor Jesús como avalista de algo que Él no va a cumplir, porque Él no es avalista de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, ni de los mentirosos, mucho menos, porque Él es la verdad. Por eso es que el Señor Jesús lo vemos aquí develando, corriendo la cortina, corriendo el velo, corriendo el telón y mostrándonos el espíritu que deben tener sus discípulos, entiéndase usted y yo. El corazón de un ciudadano del reino de Dios tiene que ser generoso. Aquí no hay opción. Y la pregunta con la que Jesús nos confronta entonces es la siguiente, o varias preguntas mejor. ¿Vive usted con ese espíritu de generosidad? ¿Es usted una persona tacaña o generosa? ¿Da voluntariamente de su tiempo, de sus talentos y aún dinero para servirle al Señor y a la iglesia? Esta es fácil de hacer esta pregunta, pero difícil de responder. ¿Tiene o siente el deseo de satisfacer las necesidades de otros? 4 preguntas que merecen una respuesta y que seguramente usted ya se hizo un autoexamen y si sacó por lo menos 3 de esas 4, ya tiene un 75% de su calificación a favor. Si sacó 2 y 2, ya va perdiendo. Y si no sacó ninguna, dese porque es una persona racana o tacaña o avara, como quiera llamarse. Y usted dice, pastor, ¿cómo lo hago? Hoy escuchaba un devocional que nos compartió la pastora Glenny desde Turbo y yo dije, ni que me hubiera visto escribir este discurso, porque mencionó precisamente lo que les voy a decir en el siguiente segundo. Puede ser que usted manifieste su generosidad con una canasta de huevos o con una palabra de ánimo o compartiendo sus dones espirituales sirviendo a una familia de la iglesia u ofreciendo su casa o lo que tenga a la mano y ponerlo a disposición y al servicio de Dios y de la iglesia. Hermanos, es muy conmovedor, profundamente conmovedor para nosotros como pastores cuando hemos tenido, ya sea reparaciones locativas o emergencias, como hermanos inmediatamente se enteran, se ponen a su disposición y dicen, yo tengo tal herramienta, yo tengo esta otra herramienta, ¿cómo puedo colaborar para cuidar el templo de Dios, donde me reúno con mi familia? Hay que estar atentos. No olvidemos que lo que hemos recibido o lo que tenemos mejor lo hemos recibido de parte de Dios. Y lo que se recibe de parte de Dios es bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no nos deja entristecer. Enriquece tanto que estamos listos para dar una medida buena, apretada, rebosante. Y de esa manera siempre va a sobreabundar. Va a sobreabundar la vida de quien da y la vida de quien recibe. Porque es más bienaventurado dar que recibir. No quiere decir que recibir no sea bienaventurado. Dice que es más bienaventurado dar que recibir. Un discípulo de Jesucristo debe caracterizarse por esta clase de generosidad. Una generosidad original, sincera, auténtica, genuina.
una generosidad transparente y limpia. Un discípulo del Señor Jesús, el perfil de un discípulo del Señor Jesús debe estar marcado por la prudencia y por el cuidado. 2, prudencia, prudente y cuidadoso. Y agregué el principio de un adagio popular. De tal palo, termínelo usted. Aquí el Señor Jesús describe lo que me gustaría llamar cuidado prudente. El Señor hace una pregunta retórica en el versículo 39. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Si me acompañan por un momento al Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que él incluye más detalles de esta lección del Señor y vemos que está hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros, cuando él habla de los ciegos aquí. En la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 7:15 nos dice el Señor: ten cuidado. Mire que él ha personalizado esto. Esto es como si le estuviera hablando a cada uno, al individuo. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Jesús ya ha descrito a los líderes religiosos como personas ciegas espiritualmente. No en pocas veces lo ha hecho en las páginas de la Biblia, en los evangelios. Pero si saltamos por un momento al capítulo 15, versículo 14, el Señor va a decir: así que no les hagan caso. ¿Oyeron esto? ¿A quién? A los falsos profetas. Así que no les hagan caso. Cuidado con desobedecer lo que el Señor está diciendo. Hermanos amados, yo anhelo que como íntima devoción haya cientos de miles de iglesias que tienen pastores que les están predicando netamente la palabra de Dios. No nos estamos comparando con nadie. Dios no clona iglesias. Habrá algunas diferentes, pero lo esencial aquí es que se predique la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo que a esos falsos profetas que por el Espíritu Santo ya nosotros los debemos tener identificados, Él nos está ordenando: no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Otras versiones dicen: se irán al abismo o se irán al hueco. Y yo lo que veo aquí en esta palabra es una demoledora condenación por parte del Señor Jesús sobre el mundo religioso de su tiempo. Ellos hacían discípulos que terminaban siendo tan malos como sus profesores. Tenían un sistema religioso que producía gente tan ciega como sus maestros. Y el asunto aquí es que debemos ser prudentes y cautelosos cuando decidimos a quién escuchar y por qué. Aquí no hay lugar a preguntas. ¿Y por qué no lo puedo escuchar? ¿Por qué no puedo ir a esa iglesia? ¿Por qué no puedo ir a ese encuentro al que me están invitando y que es un predicador de dudosa procedencia? La respuesta no la damos los pastores. La respuesta la está dando el Señor Jesús. ¿Y qué nos dice el Señor en esta noche? Lea lo que está en rojo, por favor. Apóyeme con esto. Lea lo que está en rojo, es lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué dice? No les hagan caso. Y esta es la advertencia del Señor Jesús aquí, ya en el versículo 40, volvamos a Lucas 6. Y dice:
Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Aquí el Señor Jesús no está diciendo que el alumno va a ser superior al maestro, o que va a ser más listo que su maestro, que va a ser más elocuente, o que el alumno va a ser más usado que su maestro. El Señor Jesús está diciendo algo aquí mucho más preocupante. Él dice que usted será como su maestro. Usted se conformará a las enseñanzas y la forma de ser de su maestro. Normalmente decimos, de tal palo, tal astilla. Pero el Señor Jesús está diciendo, de tal profesor, tal alumno, de tal maestro, tal discípulo, porque al final no existen maestros que no tengan discípulos. En el mundo antiguo, y les cuento esto como ilustración, la relación entre un profesor y su alumno era mucho más personal que hoy. Hace mucho tiempo había mucha más interacción entre el maestro y los alumnos. No había una biblioteca a la que el profesor podía enviarlo para leer la última publicación sobre cierto tema. No la había. Él debía conversarlo con usted y uno terminaba viviendo prácticamente con su maestro. Yo recuerdo muy bien a mis primeros maestros, a Dora Cardona, a Vilia Valderrama, a Pascual González, a Argemiro Restrepo, a Esteban Alcaraz, que fue el que me llevó hasta quinto de primaria, a Ana Monsalve, varios maestros. Y recuerdo muy bien un episodio cuando me enseñaron el himno nacional. Trajeron un tocadiscos y esto era 1 a 1. Ponían el disquito, yo no sé cómo terminaba Ana Monsalve después de una jornada, pero uno tenía que seguir al disco con el himno nacional hasta aprenderse por lo menos el coro y la primera estrofa. ¿Y cómo agradecemos hoy? Así no estemos de acuerdo con lo que dice el himno nacional de Colombia, ¿cómo agradecemos que nos hayan enseñado a amar las palabras del que murió en la cruz, a hacer caso a las palabras del que murió en la cruz? Cuando usted está extranjero, una de las pruebas que le hacen, si dudan de que usted no es de ese país, sino de otro, cante una estrofa del himno del país donde usted dice ser. Y si no lo sabe, no es de ahí. Así que había algo mucho más personalizado. Y como había tanta personalización entre el maestro y el alumno o el estudiante, uno terminaba adoptando no solo sus enseñanzas, sino sus actitudes e incluso su forma de ser. Si yo le preguntara a usted cuál fue uno de sus profesores favoritos en la escuela o en la universidad, quizás pueda mencionar a uno o a dos. ¿Alguien puede mencionar a su maestro favorito? A ver, Eugenia. Doña Pepa. Bernardo. Pablo Correa. Judy. Predesminda. Un nombre de eso sin olvidársele a uno. Imagínese usted. Maximiliano. Edwin. Joel. Isaida. Zaira. Mi Zaira también. O sea que Zaira está formando personas. Contestaron muchos jóvenes. A ver, los profesionales. ¿Recuerdan alguno de sus profesores? Juan Pablo. Siriaco, segundo que conozco. Siriaco Quirós, en Cañargorda había uno. Sí, y ahora tú. Ovidio Zapata, el hermano Juan Molina. Sebastián. Edilberto Giraldo. Doctora Judy Chile. Alguno que te llame, uno solo.
Manuel Salvador. Se me olvida tu nombre, qué pena. Héctor. Ese. Hermana Nuri. Lida Zapata. Todos tenemos un profesor que de alguna manera dejó huella en nuestra vida. Y probablemente esos profesores dejaron ese sello en usted, no por su gran intelecto o preparación académica, sino por su forma de ser, por su actitud o perspectiva de la vida. Algunos de ellos lo marcaron a usted por el resto de su vida. Entonces, como discípulo del Señor en crecimiento, tenga cuidado con lo que está leyendo, tenga cuidado con lo que está mirando, tenga cuidado con lo que está haciendo. Hoy tenemos las redes sociales que son maestros de primera línea de muchos. Uno ve jovencitos que están hablando con el mismo tono del influencer al cual son aficionados y que les está enseñando el desorden que los lleva a estar en contra de Dios. Y no estoy satanizando las redes sociales, entiéndase esto, porque a través de ellas también aprendemos cosas buenas. Pero tenga mucho cuidado con las personas que usted está siguiendo, que está escuchando, y tenga cuidado con lo que está leyendo y con lo que está mirando. Es la misma palabra de Dios la que nos está diciendo y en la que podemos encontrar una escritura apoyando lo que le acabo de decir. En Josué 1, 8 y 9, y luego vamos al 16, mire lo que dice Dios. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Tenga mucho cuidado con el aburrimiento al cual lo puede llevar el enemigo de leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Mire que aquí lo está diciendo Dios. Él lo está diciendo que si hacemos esto de recitar el libro de Dios, la Biblia, versículos bíblicos, si meditamos en él de día y de noche, y si cumplimos con cuidado con todo lo que aquí está escrito, prosperaremos y tendremos éxito. Ese cuento de siembras y de pactos y todo eso son mentiras del diablo. Los pactos solamente se originan en Dios, pero los falsos profetas mantienen a flor de labios la enseñanza de los pactos. Ningún pacto de origen humano es de alta fidelidad, no es de fidelidad. Pero en el versículo 9 sigue diciendo: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. He leído en la Nueva Versión Internacional. Saltemos por un momento al versículo 16 y al versículo 17. El pueblo de Israel, una vez Josué quedó en firme como el líder de la nación para llevarlos, pasarlos de Transjordania a Cisjordania, entonces ellos le van a decir lo siguiente: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Aquí ya está el caso para el líder. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. El requisito básico, fundamental, para que un hombre o una mujer de Dios sean confirmados en el ministerio, es que el Señor esté con nosotros. Volviendo al Evangelio, Jesús dice aquí que no solo aprenderá de ellos, es decir, el discípulo, sino que usted se volverá como ellos.
Usted no solo está mirando un video o escuchando un programa, usted está adquiriendo una personalidad. Usted se va a conformar a sus maestros, va a parecerse a sus maestros. Así que sea cauteloso y sea prudente al momento de escoger o de escuchar y a quién está escuchando. Asegúrese de estar aceptando solo buenas influencias en su corazón. En tercer lugar, un verdadero discípulo del Señor Jesús se debe caracterizar por su humildad sincera. 3. Humildad sincera. Y el cuarto punto, la característica 4, que es la integridad interior, con el favor de Dios se las compartiré en 15 días. 4 características que deben llenar el perfil de un verdadero discípulo del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.